Voy a presentar el teorema de Barrington. Introducción al teorema. El teorema de Barrington es fundamental en mecánica y estática, permitiendo el análisis de fuerzas mediante su definición y aplicación en problemas prácticos de ingeniería. Importancia del teorema. Comprendiendo su relevancia en mecánica y estática, el teorema de Barrington es fundamental en el análisis de fuerzas y momentos, proporcionando herramientas esenciales para resolver problemas de estática en ingeniería y física. Definición del teorema. El teorema de Barrington establece que el momento de una fuerza respecto a un punto es igual al momento de la fuerza resultante de sus componentes. 100%. Concepto de momento. El teorema de Barrington establece que el momento de una fuerza respecto a un punto es igual al momento de sus componentes respecto al mismo punto, fundamental en análisis de fuerzas. Componentes vectoriales. En esta sección exploraremos los componentes vectoriales de la fuerza y el concepto de momento, torque, que son fundamentales para comprender el teorema de Barrington. Historia y contexto. Pierre Barrington, un notable matemático del siglo XVIII, sentó las bases del análisis de fuerzas con su teorema, revolucionando la mecánica clásica y su comprensión. Historia del teorema. Pierre Barrington establece su teorema especial para análisis de fuerzas en la mecánica moderna. Siglo XVIII. En el siglo XVIII marca un cambio fundamental en la estática, con descubrimientos que transformarían la física. Avance mecánica. El teorema de Barrington impulsa el desarrollo de la mecánica clásica, aplicándose en múltiples disciplinas ingenieriles. Demostración matemática. En esta sección se presentará una prueba formal del teorema de Barrington. En esta sección se presentará una prueba formal del teorema de Barrington, utilizando principios de la estática y diagramas que ilustran las fuerzas y momentos involucrados. Leyes de la estática. Las leyes de la estática son fundamentales para comprender el equilibrio de fuerzas en sistemas físicos, proporcionando la base para la demostración del teorema de Barrington en análisis de estructuras. Demostración matemática. En esta sección presenta la demostración vectorial del teorema de Barrington utilizando diagramas de fuerza y momentos para facilitar su comprensión y aplicación en problemas de mecánica. Esquemas de fuerzas. Este esquema ilustra cómo se presentan las fuerzas y el momento en en un sistema, utilizando vectores y un pivote para visualizar la relación entre ellos. Aplicaciones prácticas. El teorema de Barrington es fundamental en ingeniería estructural, permitiendo análisis precisos de fuerzas y momentos en el diseño de puentes y otras estructuras complejas. Cálculo de momentos. En esta sección abordaremos cálculo de momentos en vigas y sistemas de fuerzas, fundamental para comprender el equilibrio estructural y sus aplicaciones en diversas ingenierías. Aplicaciones en diseño mecánico. El teorema de Barrington es fundamental en diseño mecánico, permitiendo calcular momento en sistemas complejos. Su comprensión mejora el análisis de estructura y la optimización en ingeniería. Aplicaciones prácticas. El teorema de Barrington se aplica en análisis de estructura, permitiendo calcular momentos en vigas y ayudar en el diseño mecánico y arquitectónico. Ejemplos resueltos. Ejemplo 1. Cálculo de momentos. Ejemplo 1. Este ejemplo ilustra el cálculo de momentos en una viga sometida a diferentes fuerzas, aplicando el teorema de Barrington para entender la distribución de fuerzas y momentos. El planteamiento del problema. Tenemos una viga horizontal de 10 metros de longitud, simplemente apoyada en dos puntos, un apoyo fijo pasador en el extremo izquierdo A y un apoyo móvil rodillo en el extremo derecho B. La viga está sometida a las siguientes cargas: fuerza concentrada F1, una fuerza vertical de 400 N aplicada hacia abajo a 2 metros del apoyo A; fuerza angular F2, una fuerza de 300 N aplicada a 6 metros del apoyo A con un ángulo de 50 grados respecto a la horizontal. Carga distribuida: una carga uniformemente distribuida de 150 nm que se extiende desde los 7 metros hasta los 10 metros al apoyo B.
1. Planteamiento del problema. Calcular las reacciones verticales A y B, horizontales AX en los apoyos A y B. B. Usando el teorema de Barrington, calcular el momento que generan las fuerzas F2 con respecto al apoyo A. C. Calcular el momento flector, momento interno, en el punto donde se aplica la fuerza F1x igual a 2m. Solución paso a paso. Paso a diagrama de cuerpo libre y descomposición de fuerzas. Para resolver el problema primero debemos representar todas las fuerzas y simplificarlas. Descomponer la fuerza angular F2, la fuerza F2 de 300N debe descomponer en sus componentes horizontales F2 y vertical de F2Y. F2 es igual a F2 coseno 50 grados igual a 300N por 0.643 igual a 192.84 newton hacia la derecha. F2y igual a F2 por sin 50 grados igual a 300 newton por 0,766 igual a 229.81 newton hacia abajo. Convertir la carga distribuida W. La carga distribuida se puede reemplazar por una única fuerza equivalente Fe, que es igual al área de la carga. Magnitud Fe igual a W. Longitud igual a 150 nm por 3m igual a 450 n. Ubicación. Esta fuerza actúa en el centroide de la carga, es decir, a la mitad de su longitud, 1,5 metros desde donde empieza su distancia desde el apoyo A es 7 metros más 1,5 metros igual a 8,5 metros. Paso B. Cálculo de las reacciones en los apoyos equilibrio estático. Aplicamos las tres condiciones del equilibrio. Fx igual a 0, Fy igual a 0, M igual a 0. Suma de las fuerzas horizontales. Sumatoria Fx igual a 0, Ax menos F2 igual a OAx menos 192.84 newton igual a OAx igual a 192.84 newton hacia la izquierda. Suma de momento. Calculamos los momentos respecto a puntos A para eliminar las incógnitas AX y AY. Consideramos el momento en sentido antihorario como positivos. MF1, MF2, MFE más MBY igual a 0. 400 newton por 2 metros. Menos 229.81 newtons por 6 metros. Menos 450 por 8,5. Más By por 10 igual a 0 menos 800 nm menos 1378.86 nm. 382 nm más 10 por By igual a 0 menos 6000.86 nm más 10.By igual a 0,10 por By igual a 6300.86 nm igual a By igual a 600.39 newtons hacia arriba. Suma de fuerzas verticales. AI, F1, F2, Fy más B igual a 0 AI menos 400 newtons menos 229.81 newtons, 450 newtons más 600.39 igual a OAY menos 1079.81 más 600.39 igual a 0 AY. Paso C. Aplicación del teorema de Barrington. El teorema establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de sus componentes con respecto al mismo punto. Ya usamos este principio para calcular las reacciones, pero aquí lo demostramos explícitamente para F2 respecto al punto A. El momento de F2 es la suma de los momentos de sus componentes F2 y F2Y. Momentos F2X igual mf2x igual a f2x por 0m igual a 0 porque su línea de acción pasa por el punto A. Momento de f2y. mf2y igual a menos f2 por 6m igual a menos 229.81 en newtons por 6 metros igual a 1338.86 nm. El signo negativo indica que es un momento en sentido antihorario. El momento total de F2 respecto a A es mf2-A igual a 0 más
menos 1378.86 nm igual a 1378.86 nm. Como se puede ver, descomponer la fuerza simplificó enormemente el cálculo del momento. Paso 2. Cálculo del momento flector en x2 igual a 2m. Para encontrar el momento interno en el punto donde se aplica F1, cortamos la viga en x igual a 2m y sumamos los momentos de todas las sumas a la izquierda del corte. La única fuerza a la izquierda de x2m es la reacción AY. El momento flector mx igual a 2 es el momento generado por AY con respecto al punto de corte. Mx igual a 2 igual a AY por 2m igual a 479.42 por 2m 958.84 nm. Positivo indica que la viga se flexionó con la parte inferior en tensión. Conclusión. Las reacciones en los apoyos son AX igual a 192.84N, AY igual a 439.42N y BY igual a 600.39 newtons. El teorema de Barrington nos permite calcular fácilmente el momento de la fuerza angular F2 respecto al apoyo A, resultando en menos 1378.86 Nm. El momento flector interno en el punto X igual a 2M es de 958.84 nm, un valor crucial para definir los esfuerzos internos de la viga y seleccionar un material y una sección transversal adecuada para resistir la flexión sin fallar. El teorema de Barrington es fundamental. Utilidad del teorema. El teorema de Barrington es fundamental para estudiantes y profesionales, facilitando análisis de fuerzas diversas en aplicaciones ingenieriles y arquitectónicas.